Hola, buen día. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí, de ser su instrumento, de permitirme ser instrumento para la edificación espiritual de las almas, ser instrumento para su gloria. Dando gracias a Dios por la vida, por rescatarme, dando gracias a Dios por tener misericordia de mí, gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia, y dándole gracias a Dios por mi iglesia, por mi hijo, por mi familia, por mi esposa, por mi padre, dándole gracias a Dios en todo momento, como dice la palabra. Bueno, honrando a mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Guatire, honrando a mis pastores, honrando al pastor Moisés Olivares, honrando al pastor José Olivares. Bueno, como dice la palabra, honra a quien honra merece. Ahí dice que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, honrando a Dios, no hay otra manera, porque Él es que merece toda la honra y toda la gloria. Honrando primeramente al Señor Jesús, porque todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, todo lo que tengo, es porque Él me lo ha dado. Yo soy el reflejo de su gloria, porque cuando estaba muerto tanto espiritualmente como secularmente, tuvo misericordia de mí y me trajo de muerte a vida, me trajo de la ignorancia al camino de la sabiduría. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que me muestra, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, a través de mí. Porque como tal, la edificación espiritual es un proceso. Y yo me sorprendo por todo lo que hace Dios, todo lo que ha hecho Dios en mí. Algo extraordinario, algo que no es común. Y bueno, Dios ha sido benevolente conmigo y demasiado, Dios ha sido demasiado conmigo. No tengo palabras como agradecerle lo que ha hecho por mí. Cuando yo en otro tiempo tenía muchas malas actitudes, tenía malos pensamientos, tenía muchos malos procederes. Dios ha sido misericordioso conmigo y ha permitido que yo lo conozca y yo pueda reconocer mi falta, reconocer mi error y pueda enmendarme. En Cristo Jesús dice la palabra, pueda ser libre. Dice la palabra que el que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. El que el Señor Jesús libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, a mí el Señor Jesús fue que me libertó. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanza de evangelización mundial. Viene evangelización mundial. Sí, evangelización mundial 4. En el nombre poderoso de Jesús. La encomienda y la promesa finales de Cristo. Hechos 1:8. Vamos a leerlo. Hechos 1:8. Ajá. La palabra es santa y se lee. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor Jesús, por tu promesa. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios. En 5 referencias del Nuevo Testamento, Jesús se encarga directamente a sus discípulos ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Aquí están las referencias. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, del 15 al 18, Lucas 24, del 45 al 48, Juan 20, 21 al 23, Hechos 1, 8. Aquí la gran comisión está precedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a esta promesa, Obviamente se necesita recibir este poder si es que la gente habrá de hacer suyo plenamente el Evangelio. El Evangelio como tal no es una religión. El Evangelio es un estilo de vida, pero no es un estilo de vida cualquiera, sino un estilo de vida con poder. Para que nosotros podamos ser no tanto solamente oidores, sino hacedores de la palabra, debemos hacerla siendo portadores del poder del Espíritu Santo en nuestro propio espíritu. Gloria a Dios. Pero antes que eso, hay otro asunto que espera resolución. El Espíritu Santo ha venido para convencernos de que debemos ir a predicar el Evangelio, debemos ir a predicar las buenas nuevas, porque esa es la gran comisión. Independientemente de las responsabilidades físicas que tengamos, debemos establecer unas prioridades. Y como decía yo en las clases de liderazgo, bueno, decía Dios a través de mí, se llama Pedro y la ley de las prioridades. Y decía que la acción no es necesariamente el logro. ¿Por qué? Porque estableciendo un orden de prioridades es que podemos jerarquizar primeramente, y según el orden de Dios, lo espiritual es primero. ¿Por qué? Porque toda la vida física se trajo de la vida espiritual. Entonces debemos establecer las prioridades primeramente espirituales, porque dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Necesitamos poder para servir con efectividad, para sanar a los enfermos, para liberar a quienes están poseídos de espíritus inmundos. Necesitamos poder, y el poder lo tiene el Espíritu Santo. De tal forma que el Señor Jesús fue el vivo ejemplo para nosotros su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Él, en su tiempo en la tierra, Él esperó a ser bautizado, ser bautizado por Juan el Bautista, para que el Espíritu Santo descendiera del cielo con la unción con su unción como Dios, ¿entiendes? Pero él no era portador de su unción ni de su poder. Él esperó a ser bautizado, y cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió del cielo con la unción y el poder del Señor Jesús. Entonces, desde ese preciso momento,
que el Espíritu Santo llegó con su unción desde el cielo a la tierra, entonces fue que él fue portador y empezó su ministerio. Después del derramamiento del Espíritu Santo en su vida, y siendo Dios, imagínense usted, más debemos hacerlo nosotros, que no somos el Señor Jesús. Nosotros debemos bautizarnos en el nombre poderoso de Jesús para poder ser portadores del Espíritu Santo, para poder caminar en la senda espiritual. Gloria a Dios. Ajá. Debemos recibir el primer ungimiento del Espíritu Santo, o sea, poder para actuar, para ir. Entonces el Señor nos dará, 1, poder para buscar a los perdidos, para buscar a los adictos, a los drogadictos, a las prostitutas, a las personas, no solamente las personas que se drogan, no solamente las personas que beben licor, toda la humanidad que no ha sido bautizada necesita el Espíritu Santo, Señor Jesús, necesita de Dios. La humanidad como tal está perdida en delito y pecado. Tanto yo he aprendido a través de este sagrado evangelio que para Dios pecado es pecado. Entonces, es pecado tanto el que mata a otra persona como el que se roba un alfiler. El pecado es pecado delante de Dios. Y entonces, tanto un mal pensamiento es también un pecado. Cuando usted codicia a una mujer, dice la palabra que la lámpara del cuerpo son los ojos. Cuidado que la lámpara que hay en ti no sea tiniebla. Entonces, cuando miramos a una dama con una actitud equivocada, queriendo y deseando, codiciando su carne, entonces ya eso se convierte en un pecado. Gloria a Dios. Dice la palabra que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted puede ayudar a una persona, si usted puede hacer un bien por otra persona y no lo hace, simplemente porque no es su familia o porque no lo conoce, esas cosas se convierten en un pecado para nosotros los cristianos y los evangélicos. Gloria a Dios. 2. Autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, debemos primeramente darle la gloria a Dios por todo lo que hacemos. Dios, mi Jesús, mi Salvador. Él tiene la gloria constantemente en mi vida. O sea, yo no soy nada sin mi Jesús. Gloria a Dios. Y 3. Poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho del mundo. Si Dios me permite. O sea, yo tengo como deseo, Dios en mí puso el deseo en mi corazón de establecer en una parcela que Él me permite, que es de Dios, pero me permitió administrar aquí en la tierra, establecer una iglesia. Tengo como deseo establecer una iglesia pentecostal unida. Quiero establecer un templo físico ahí. Quiero preparar las almas. Quiero establecer un instituto bíblico. Quiero ayudar a los niños de la calle. Yo quiero capacitar a las almas. Quiero renovar su espíritu. Quiero ser instrumento para renovar, para que Dios renueve su espíritu. Quiero que Dios capacite a los espíritus, a las almas, para que puedan conocer la vida espiritual y puedan ser enviados a predicar, enviar a ser reinstauradores del reino de Dios en la tierra. Ese es mi deseo de continuo. Todos los días me despierto con eso. Bueno, hoy como tal, hoy es un día de ejercicio espiritual en mi iglesia.
Y bueno, yo le presento a Dios mi propósito, ¿ves? Y como tal, mi propósito es que, que Dios se glorifique en el deseo que hay en mi corazón, que es sacar adelante y que Dios abra puertas, ahora lo permita que pueda establecer los contactos, las conexiones, las relaciones para, para Él desarrollar en ese lugar, en la parcela que hay en Merecure, pueda establecer ahí un templo físico, una iglesia, alguien que tenga la posibilidad económica de apoyarme, alguien que tenga la posibilidad económica de, de apoyar a Dios, porque no es apoyarme a mí, es apoyar a Dios en su propósito. Gloria a Dios. Son muy claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio. Y me seréis testigo en Jerusalén, local, en Guatire, en toda Judea, nacional, en toda Venezuela, en Samaria, transcultural, o sea, otras culturas. O sea, las personas que son del exterior, pero están en este territorio, están en Venezuela, entonces tenemos la responsabilidad de traerlos a Cristo en otras culturas y hasta lo último de la tierra, internacional. Gloria a Dios. O sea, tenemos que tener debemos tener una visión internacional, o sea, una visión que vaya más allá de donde nosotros pensemos que podemos llegar. Porque lo que no es posible para el hombre, para Dios es posible. Gloria a Dios. El último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de evangelización mundial. Gloria a Dios. Vamos a repetir esto. Y me seréis testigo en Jerusalén, local, en toda Judea, nacional, en Samaria, transcultural, y hasta lo último de la tierra, internacional. Gloria a Dios. Y ese es todo. Dios todo lo que aspira a hacer con su santo evangelio. Bueno, y Dios, Dios nos va a capacitar con el poder superior del Espíritu Santo. El Señor Jesús va a derramar de su Santo Espíritu en nuestra vida para que podamos expandir y establecer el reino de Dios en todos los lugares donde nuestra voz llegue. Gloria a Dios. Esa es mi confianza como tal. Yo espero que el Señor Jesús se glorifique a través de estos videos, a través de estos mensajes que Dios me ha permitido eh, enviar a través de este medio, en el nombre poderoso de Jesús. 11. El único camino de salvación. Hechos 4:12. Vamos a leerlo. Hechos 4:12. Ajá. La palabra es santa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. El único vamos a leerlo otra vez. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Lo dice la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios, la palabra infalible del Señor Jesús. Gloria a Dios. El llamamiento a llevar el Evangelio a las naciones se fundan sobre las siguientes premisas. 1. Que la humanidad sin Cristo está perdida.
Trátese de toda la raza o del individuo. Trátese de todos los guatireños, de solamente de mí. Trátese de todos los venezolanos, solamente de mí. La humanidad está perdida sin la vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo primero es lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que le da vida al hombre. Queremos vivir correctamente, queremos ser partícipes de las bendiciones espirituales, queremos ser partícipes de las promesas que hay en su palabra. Bueno, vamos a permitir que el Señor Jesús y su Espíritu Santo avive nuestro espíritu, que salgamos de muerte a vida. Gloria a Dios. 2. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que no hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad, ningún otro sistema o filosofía que puedan efectuar el rescate del alma humana, solamente en el nombre de Jesús. Si bien hay algunos que defienden la posibilidad de una esperanza humana, aparte de la confianza en Cristo Jesús, la palabra de Dios niega tales proposiciones. O sea que están equivocados. Gloria a Dios. En 2 Corintios 5:17, estar en Cristo es la única manera de entrar en la nueva creación y recibir la salvación eterna prometida por Dios. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me siento desarmado sin los anillos de matrimonio. 2 Corintios 5:17. La palabra es santa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Independiente. Yo, en lo personal, yo estaba sumergido en delitos y pecados. Yo pude hacer muchas cosas malas, tanto a los ojos de la sociedad actual, la sociedad ciertamente que tiene cierto, se veía mal lo que yo hacía ante los ojos de la sociedad y ante cualquier ojo. Lo que yo hacía mal, lo que yo hacía estaba mal. Bueno, entonces cuando yo llegué a Cristo, Cristo me lavó con su sangre. Dice la palabra en Salmo 119:11. Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Cuando yo empecé a guardar la palabra de Dios y a vivir conforme a esta gloriosa palabra, entonces Dios limpió mi camino. Hoy en día, después de haber sido no malandro como tal, ni delincuente, ni asesino, ¿entiendes? Pero hice mucho de todo un poco. Y Dios me salvó y me limpió mi camino. Y hoy en día la gente no me mira como me miraba antes. ¿Por qué? No es por mí, ¿entiendes? Sino porque Dios limpió mi camino y mi testimonio me respalda. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a continuar. 12. Cristo. La necesidad absoluta de cada ser humano. Romanos 3:23. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gloria a Dios. La evangelización mundial requiere que veamos a la gente como Dios la ve, como pecadores. 1. Por naturaleza. Romanos 3:10. Gloria a Dios. Por naturaleza. Ajá. Ajá. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. 2. Por decisión propia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3. Por su conducta. Romanos 6:23. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué poderosa esa palabra. Gracias, Señor. El universalismo o reconciliación final son testimonios que describen la creencia errónea de algunos que, al fin y al cabo, aún en los eternamente, se les librará del juicio eterno. Pero Pablo dijo pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios 5:14. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:14. Gloria a Dios. Ajá. Palabra es santa. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo vivo por Cristo, el que murió y resucitó por mí. Resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Yo tengo un Cristo vivo, yo tengo un Dios vivo. No tengo un Dios muerto, yo tengo un Dios vivo. Gloria a Dios. Ajá. Porque Él vio a los perdidos como Dios los ve. Él dijo que el amor de Dios le constreñía a dedicarse a la evangelización mundial. Eso esperamos que Dios, o sea, yo siempre puedo repetir esto en reiteradas ocasiones, que lo espiritual se transfiere. Yo le puedo enseñar todo lo que sé, pero yo me voy a reproducir según lo que soy. Así como en un púlpito, en la iglesia, uno ministra, el predicador ministra según lo que hay en su espíritu. Así es este momento espiritual. Yo puedo transmitir lo que está en mí. Entonces, el amor de Dios me constriñe. ¿Por qué? Porque yo siento pesar por la humanidad, por la ignorancia, por la pasividad, porque la gente, muchos de nosotros, y hasta yo en otro tiempo, pensaba que la vida era solo lo que veía. No. Primeramente es lo espiritual, como dice la palabra, lo repito y lo reitero. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted quiere una vida estable, una vida próspera, una vida en bendición, una vida en el bien, entonces usted necesita a Cristo. No hay otra salida. Las naciones, es decir,
Todos los seres humanos necesitan el Evangelio desesperadamente y están perdidos sin él. Nosotros estamos perdidos sin este Evangelio, sin este sagrado Evangelio. Dice que los griegos piden señales. Oye, bueno, gloria a Dios. En otra ocasión le digo, le recito esa cita. A mí me gusta. Dice que, bueno, lo cierto es que a Dios les plació rescatarnos por la locura de la predicación. O sea, porque dice la palabra también que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y con un espíritu muerto, con un espíritu que ya viene ya está contaminado, usted no es posible que usted y yo entendamos la vida espiritual, las cosas espirituales. No es posible que entendamos esta santa palabra. Gloria a Dios. Muchas veces Dios en su misericordia permite que entendamos una fracción de la palabra solamente para que comprendamos. Para que comprendamos y nos bauticemos. Y después es que Dios se va a revelar a nuestra vida completamente. Porque si usted y yo no nacemos de nuevo, entonces la revelación de Dios en nosotros no va a ser total. Gloria a Dios. Ajá, las naciones, es decir, todos los seres humanos necesitan el Evangelio desesperadamente y estamos perdidos sin él. Un examen cuidadoso de la palabra de Dios nos ayudará a captar y retener la convicción de la humanidad entera. La convicción de que la humanidad entera necesita el Evangelio. Gloria a Dios. Todos los seres humanos necesitamos el Evangelio. ¿Por qué? Para restaurar el reino de Dios en la tierra. Todas las enfermedades, todos los delitos, todo lo malo en este mundo procede es del enemigo. Porque dice la palabra que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Está mal que le atribuyamos a la voluntad de Dios la cantidad de desastres naturales, de desastres climatológicos, de desastres de los terremotos, de las lluvias, de la sequía, de la cantidad de desorden geológico y morales que hay en la tierra, de los homicidios. No, que Dios permitió eso, no, eso es mentira del diablo. ¿Me entiendes? Porque como el hombre dice la palabra, que Dios nos entregó un entendimiento, por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen. Entonces, como no tenemos en cuenta a Dios, entonces nuestra vida espiritual está en oscuridad y está bajo el poder del enemigo. Hasta que no reconozcamos el poder de Dios y hasta que no nos alineemos con la verdad que está escrita en su palabra, entonces no vamos a recibir la luz que necesitamos en nuestra oscuridad. Eso es lo que yo busco en este momento, que usted pueda reconocer que no hay otra autoridad más grande que la autoridad de Dios y que podamos salir de esa oscuridad en donde el enemigo ha permitido que usted y yo en otro tiempo estemos. Pero en el nombre de Jesús las cadenas quedan rotas. Declaro cielos abiertos y declaro que desde esta hora en adelante usted se dispone a crecer en lo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor les bendiga.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga.